El tango es la única danza en el mundo que es netamente argentina. ¿Te lo creíste? Esta y otras frases engañosas son las que repiten los milongueros y las milongueras que no tienen cabeza. Seguí hasta el final. Como alguna vez te conté en el video, cómo hacer creer a los demás que sabes de tango, existe una diferencia entre mentir, ocultar y hacer creer. Pero aquí me quiero detener en otro lugar de la clasificación, porque no me voy a referir a los milongueros mentirosos o vanidosos que necesitan autoelogiarse para sentirse bien con su complejo de importancia. Me voy a referir a esos milongueros que de buenas a primeras, luego de colocar la segunda botella en la champañera, todavía agitando la copa en la mano y mirándote fijo a los ojos, te tiran una frase con aliento a corcho rancio como si fuera una verdad. Y que si no tenés la cabeza bien puesta, terminás transmitiéndola a otros sin darte cuenta que lo que acabaste de repetir fue algo que ni siquiera pasó por la neurona del análisis. No estoy diciendo con esto que esos milongueros quieran mentirte o hacerte creer algo en particular, sino que dicen esas frases porque están convencidos de que la cosa es como ellos la ven. Y por más que trates de demostrarle lo contrario, adolecen de una incapacidad de aceptar otro punto de vista. Y encima te repiten la frase nuevamente sin darte mayores explicaciones, porque así como la escuchaste, debes entenderla y decírsela a los demás. Por eso en este video quería compartirte al menos 3 o 4 frases engañosas con la idea de que podamos analizarlas. Pero si tenés otras frases como las que voy a compartirte, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. Un buen milonguero hace bailar a cualquier mujer. Un buen milonguero hace bailar a cualquier mujer. Esta es una de las frases más comunes y reconocibles que podemos encontrar en el mercado del engaño. Y es una frase tan descerebrada a mi juicio que no sé bien por dónde empezar. A ver, digamos en principio que si bien para algunos bailar en la milonga es simplemente un recreo, un momento de diversión y punto, para otros el baile, en particular el baile de tango, significa algo mucho más profundo, no solo moverse en un espacio y tratar de hacer pasitos, sino que significa conectarse con otra persona y una sociedad. Significa pasarse horas de estudio, de frustraciones, de probar movimientos, de contar aciertos y errores en prácticas y milongas, y de existir. Así que cuando escucho que un buen milonguero hace bailar a cualquier mujer, lo primero que pienso es que si la mujer no sabe bailar, el buen milonguero, por más esfuerzo y buena voluntad que ponga, no la haría bailar, sino solo moverse, porque bailar es un concepto tan profundo y valioso, una actividad que lleva tanto tiempo dominar, que ya esa frase me hace pensar que no se valora realmente lo que significa el baile. Pero eso es solo lo primero que pienso, porque lo segundo es que esa frase pone toda la responsabilidad en quien conduce, lo cual quiere decir que si esa persona no pudiera, como mínimo, cambiarle el peso de una pierna a otra a la mujer, ya quedaría descartado como bailarín. Digo yo, ¿no sería mejor decir que un buen milonguero nunca elegiría bailar con cualquier mujer? Porque convengamos que el buen milonguero, la persona experimentada en las artes de la pista, observa y elige con quién bailar. Es cierto que a veces no hay con quién y se resigna a bailar con personas principiantes, pero si esa persona principiante nunca tomó clases, es muy probable que el milonguero sienta el dolor del error interiormente, aunque no lo manifieste en las facciones de su cara. Lo que sí podríamos corregir en esta frase es que un buen milonguero nunca dejaría en ridículo a la mujer novata, nunca la maltrataría ni dentro ni fuera de la pista y haría todo lo posible porque nadie viera que ella no sabe bailar.
Recuerdo ahora uno de los mejores elogios que recibí en mi trayectoria milonguera y que provino de un hombre. Me dijo: ¿cómo me clavé con esa mina? La vi bailar con vos y parecía una diosa. No tenía idea de que era un desastre bailando. Así que cuando te digan que un buen milonguero o bailarín hace bailar a cualquier mujer, no creas la mitad de lo que te dice y la otra mitad ponela en duda. Seguro que, en términos reales, no la hizo bailar. El hombre es el único culpable en la pista. El hombre es el único culpable en la pista. Esta es una verdad bastante discutible. No voy a decir que es un 100% equivocada, pero al menos podríamos decir que no es totalmente cierta. Está claro que el hombre es el que conduce, el que físicamente se ubica mirando la línea de baile, el que determina los movimientos y el uso del espacio. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero imaginemos esta situación. El hombre está en medio de una línea de baile bastante concurrida y tiene presente bailar al piso como se dice normalmente. Le indica a la mujer un voleo bajo y de repente ella realiza un voleo alto que termina con pegarle con el taco en la rodilla al hombre que está delante, lo cual hace que el hombre de adelante, lastimado, con cara de perro malo, le diga al de atrás: ¡marcale pasos al piso! Te lo resumo. El hombre marca un voleo bajo, ella realiza un voleo alto y le pega al de adelante. Entonces nos encontramos que el hombre es el único culpable en la pista. Yo podría decir que sí, porque eligió a esa mujer sin saber cómo bailaba. Pero también podría decir que en ningún momento en el transcurso de su baile con otros bailarines, la mujer había mostrado que levantaba los pies. En ningún momento podría sospecharse que ella quería practicar sus pasos especiales. Y quiero decir con esto que hay circunstancias que eximirían al hombre de toda responsabilidad. Sin ir más lejos, si viniera un bólido por atrás y lo empujara, el hombre no sería responsable de no tener ojos en la nuca. Si entrara otro de golpe a la pista mientras gira, el hombre no podría controlar la desubicación ajena. Y si alguien lo pateara en un tobillo, ya sea él o su compañera, el hombre tampoco podría imaginar las pesadillas con que podría encontrarse. Así que cuando te digan que el hombre es el único culpable en la pista, alcanzaría por responder con una sonrisa un sí, seguro, o bien decirle a quien repite esta verdad a medias que un día lo podríamos conversar. Yo bailo si me saben llevar. Yo bailo si me saben llevar es una frase prima hermana de la primera que te compartí en esta lista. Esta es la frase que mejor revela que una mujer no sabe bailar, porque si realmente supiera bailar, no necesitaría ni decirlo. Pero lo peor de esta frase es que la repite una mujer inexperimentada tras otra para descargar toda la responsabilidad en el bailarín. Una frase en cierto modo manipuladora, y ella lo repite tan convencida de que es verdad que hasta lo dice con orgullo. Así que si la mujer no sabe cómo interpretar una propuesta del hombre, él es el incapaz que no supo cómo conducirla en el baile. Y si pudo interpretarlo fue porque ella demostró que sabe bailar a partir de que la supieron conducir. Más aún, las mujeres que recurren a esta advertencia suelen apelar a que el hombre les plantee los movimientos con el brazo de una forma rústica, porque no tienen la percepción agudizada. Y el hombre, ¿cómo la siente? Sin equilibrio, difíciles de llevar, una pesadilla sin ir más lejos. Pero cuando terminan y ella le pregunta, ¿cómo me sentiste?, lo más probable es que le diga, bien, muy bien, ¿sabés bailar?, sin decirle la verdad, porque la cultura le indicó al milonguero que no debe criticar a la mujer. Y ella se va con una sonrisa creída de que supo bailar y él era un buen bailarín. Ahora, ¿te parece que le hace un favor al callarse? ¿Qué sería lo ideal? No sé si hay una respuesta perfecta, pero lo que yo haría, como lo hice alguna vez, es recomendarle que tome clases, tantas clases como para no necesitar atajarse cuando vuelvan a invitarla, aunque a esa respuesta le suceda un insulto. A veces no se piensa en la energía, el tiempo y el dinero que se invierten para aprender a bailar, las horas de clases grupales y privadas, las horas de video de técnica como los que hay en este canal, las horas en salones de práctica y otros eventos
en los que tantas personas pasan gran parte de su vida intentando mejorar con su baile. Así que, mujer principiante, sería fantástico que dejes de creer que él es el responsable de tu baile, pero por encima de esto, si realmente querés honrar al tango, evita decir yo bailo si me saben llevar y dedica tu tiempo al estudio y a la práctica diaria. Así reemplazás la frase por un sencillo y sintético sí, yo bailo tango. Si te parece que es así o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad del tango argentino. Sea como fuere, hay veces que debiéramos sentarnos a pensar lo que se dice, lo que se repite como si fuera una verdad sagrada. ¿Será que a veces queremos dejar pasar algunas cosas o queremos que las cosas pasen sin tocarnos? Pero en función de pensar en el tango, y aunque más no sea, contribuir con un grano de arena, yo prefiero contarlas. Y si vos, que estás del otro lado, lo compartís, seguro que haremos de esta comunidad algo mucho mejor. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.